hizo un primer balance de lo que habían sido estas 2 semanas, desde que se iniciaron las primeras manifestaciones y junto con ello también los daños. Sí. Usted habló de 14.000 millones de pesos en daño, pero eso solamente en lo público. Así es. ¿Está considerado también ayuda o catastrar el daño, por ejemplo, de los comerciantes, de las pymes, sobre todo en el centro de Santiago y en otras comunas que fueron las más afectadas? Sí, yo hablé del espacio público que administran los municipios. Porque si uno aquí pone, por ejemplo, el metro, las cifras obviamente se disparan, ¿no es cierto? Respecto de los comerciantes que usted señala, hay 2.094 pymes en la región metropolitana que han sido afectadas de alguna manera con saqueos o con violencia y que el ministro de Economía, Lucas Palacio, hoy día viene en un medio, ¿cierto?, señalando que va a haber una línea de ayuda para esas pymes, no solo en la región metropolitana, en el país ese número sube a 6.771, 2.094 son en la región metropolitana y vamos a ir a colaborar con ellos también. ¿Qué pasa, Intendente, en términos de las instrucciones que usted ha dado, cómo se coordina con Carabineros para el resguardo del orden público? ¿Cuál es la instrucción que tiene Carabineros de su parte hoy día cuando tenemos prácticamente todos los días manifestaciones en la calle? ¿Cómo tiene que actuar Carabineros? Carabineros tiene, respecto de el control de manifestantes, por llamarlo de alguna manera, hay un protocolo que hemos acordado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su director, don Sergio Mico, con quien conversé hoy día en la mañana de nuevo, y ese protocolo ha sido difundido en las distintas comisarías del país y también de la región, desde luego. Si alguien se sale de ese protocolo, algún funcionario de Carabineros de la PDI, se inician 2 procesos. Primero, un proceso administrativo interno, un sumario, como se llama en la administración pública, y segundo, una denuncia a la Fiscalía. ¿Okay? Intendente, para entenderlo, sí. ¿Ese protocolo qué incluye? Porque hemos visto, por ejemplo, muchos casos en los cuales Carabineros usa sus armas no letales, perdigones, sí, para disparar al cuerpo y al rostro de manifestantes. ¿Eso está permitido por el protocolo? No está permitido disparar directamente al cuerpo. Lo que hace es primero usar agua, con los lanzaguas. Se usa también lanzagua para apagar fogatas o barricadas y el último de los instrumentos no letales es efectivamente el disparar perdigones, que son de goma y que no van directamente al cuerpo, sino que como una lluvia de perdigones. Claro, pero Intendente, tenemos, según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 157 casos de personas con lesiones oculares. Muchos de ellos han perdido la visión de un ojo precisamente por el uso de estas armas. ¿Qué está fallando allí en lo que hace Carabineros? Bueno, eso es lo que hacen los procesos administrativos y judiciales, averiguar justamente qué está pasando. Si yo le tuviera una respuesta, estarían de más esos procesos administrativos y judiciales. Hemos hecho las denuncias correspondientes y será la justicia, a través de la Fiscalía y los tribunales, quienes hagan la investigación correspondiente. Nosotros hemos condenado y hemos sentido todos los heridos, tanto en la región metropolitana llevamos casi 1.500 heridos. 1.000 son uniformados o de la Policía de Investigaciones, 500 son civiles y todos los lamentamos, Daniel, de corazón. ¿Hay más heridos uniformados que civiles? Desde luego, el doble. Cifra. El doble de uniformados que civiles. Y otra cosa, el presidente de la República... Perdón, ¿y esos uniformados tuvieron que salir de la calle y no están hoy día operativos? No, están en hospitales, están con licencias médicas. O sea, ¿tenemos 1.000 carabineros menos además? Así es. Y se lo pregunto porque... entre Carabineros y Policía de Investigación, no son solo Carabineros. Sí, solo para precisar, usted habla de los procesos que están en Fiscalía, son 840 las investigaciones penales que tiene la Fiscalía por denuncias de violencia institucional, para que tengamos ese dato a mano. Se lo pregunto porque la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en los últimos días ha dicho que no les alcanzan los carabineros, que están sobrepasados, que no se les puede pedir más. Esto a propósito del ataque, por ejemplo, al Café Literario en Providencia, en que los vecinos denunciaban que no había carabineros y ella dice, bueno, no nos alcanzan. Usted más encima dice que hay menos aún en la calle que al comienzo de las manifestaciones. Así es. ¿Es real eso? ¿No alcanzan los carabineros? ¿Estamos en una situación de indefensión? Al tiro le respondo, Macarena, déjeme terminar con lo que señalaba Daniel. El presidente Piñera pidió a Naciones Unidas una misión para que venga a investigar y observar el posible atropello de derechos humanos. Por lo tanto, el gobierno ha sido proactivo en ese sentido, tanto con el Instituto de Derechos Humanos como con la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que estar acá en esta comisión de expertos. Así es. Y respecto de las instrucciones que tiene Carabineros, Daniel, las instrucciones son
Abrir espacios. El día miércoles por primera vez permitimos que se marchara frente a la Moneda. Y no pasó, y no hubo disturbios frente a la Moneda. El día jueves de nuevo permitimos una marcha de casi 1000 mujeres de luto frente a la Moneda. Y tampoco tuvimos grandes inconvenientes. Y para ir de inmediato al otro tema, pero no quiero dejar eso. Por ejemplo, hubo una marcha de educadoras de párvulos que fueron dispersadas por carabineros, siendo que no había absolutamente ningún desmán. Ayer un grupo de manifestantes que venía caminando desde Limache llegó a la Moneda efectivamente, pero estuvieron 7 minutos allá y también se les dispersó antes de que hubiera desmán. Entonces, por eso le pregunto cuál es la instrucción a carabineros. Si hay personas como las educadoras de párvulos, ni más ni menos, que se manifiestan pacíficamente, ¿hay instrucción de dispersarlas? No, la instrucción no es de dispersar, sino hasta que se comienza con daños a la propiedad pública o privada. Cuando comienzan rayados, saqueos, destrucción de semáforos, de señalética, el carabinero va a actuar. ¿Y en los dos casos que le planteo hubo algo de eso? Porque no vimos a educadoras de párvulos destruyendo semáforos, ni tampoco a la gente que venía de Limache. No, yo la verdad que no estaba viendo en ese momento las imágenes, Daniel, así que no me atrevo a dar una opinión respecto a ese caso en particular. Y en contrapunto, respecto, intendente, justamente, sí, cuando sí vemos carabineros actuando en marchas o en manifestaciones donde no se está viendo daños, no los vemos, por ejemplo, en Santa Rosa con Alameda en momentos en que se estaba quemando una gran tienda, no los vimos en Portugal con la Alameda cuando se quemó y saqueó un supermercado Unimark durante 3 días seguidos. Fuimos testigos, lo dimos en directo, los saqueaban todos los días y terminaron quemándolo. Tampoco estuvieron en el café literario, del cual también ya varios días habíamos mostrado los daños y la posibilidad de que ingresaran. ¿Es verdad entonces que están superados los carabineros? Macarena, los carabineros están estresados, están haciendo un esfuerzo máximo, trabajando en turnos extendidos. Llevamos ya más de 2 semanas con necesidad de restablecer el orden público y por lo tanto la alcaldesa Matei tiene razón, en el sentido de que hay insuficiente fuerza policial hoy día y la que tenemos está muy motivada, pero desde luego físicamente cansada, eso es natural. ¿Quiere decir entonces que los ciudadanos frente a estos ataques puntuales no tienen a quién recurrir? Bueno, Carabineros ha estado respondiendo de la mejor manera posible. No hemos tenido los problemas mayores que hay en algunas regiones, por ejemplo, y tengo mucho aprensión respecto a lo que va a pasar mañana. Usted comprenderá que con 600 semáforos destruidos, alguien va a tener que dirigir el tránsito en esas esquinas. Usted hablaba de Santa Rosa con la Alameda. ¿Quién va a dirigir el tránsito mañana? Cuando entre los colegios, se habla de un superlunes, además hay marchas anunciadas. Carabineros van a tener que cumplir, además de lo que ha venido haciendo, a partir de mañana, una función muy compleja. ¿Qué solución propone? Porque usted coincide en el problema. No alcanzan los carabineros, no alcanzan para dirigir el tránsito, no alcanzan para cuidar el orden público y no alcanzan para evitar saqueos e incendios. Entonces, ese es el problema, ya lo tenemos identificado, pero ¿cuál es la solución que usted plantea? Tuvimos una reunión de trabajo ayer con la ministra Gloria Hood de Transporte, con el presidente de Metro, Luis Legrand, y estamos barajando algunas alternativas para colaborar con Carabineros a través de inspectores municipales en lo que son materias de gestión de tránsito. Por ejemplo, nos vamos a reunir hoy de nuevo a mediodía, estamos trabajando algunas alternativas. No es simple, porque el problema no es simple. La queja finalmente que hacen muchos vecinos, sobre todo de estos sectores, intendentes, es que dicen Carabineros actúa muchas veces con mucha fuerza en casos como los que le he planteado frente a manifestantes pacíficos y en cambio deja hacer en muchos casos de saqueos. Lo vimos, por ejemplo, cuando fue atacado y totalmente destruido un hotel, el Principado de Asturias. Sí. Y el dueño decía, los carabineros estaban ahí, pero me decían, no podemos ir a ese lugar. O en los casos de saqueos también, que hemos estado transmitiendo por media hora, 45 minutos, 1 hora continuada, siendo que Carabineros está a 1 cuadra de distancia y no se mueven hacia allá. Entonces la pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué tanta energía muchas veces para reprimir manifestaciones que son pacíficas y en cambio muchas veces se deja hacer a los violentistas, a quienes generan destrozos, a quienes generan incendios, a quienes saquean? La fuerza tiene que ser proporcional. Si usted tiene una horda de cientos de personas y tiene 3 carabineros, la verdad es que el equilibrio entre esas dos fuerzas se hace realmente muy complejo y Carabineros lo que hace es simplemente esperar a tener un refuerzo, porque sería un despropósito ir a enfrentar con 2 o 3 carabineros una horda de 100 personas con palos, con piedras y con una agresividad bastante inusitada. Entonces, cada circunstancia, Daniel, es diversa y Carabineros intenta analizarla en su contexto y actuar en función de las posibilidades reales que tiene de... ¿Y no
¿No falta mejor inteligencia policial ahí para poder ir detectando efectivamente a las personas que generan estos incidentes, que sabemos que siempre son pocos, y poder irlos atacando más preventivamente a ellos y no a la multitud? A esta altura de los hechos es evidente que en Chile hay un problema de inteligencia no solo policial, delictual, sino que de todo tipo muy, muy serio, y hay un proyecto de ley en el Congreso que lamentablemente no avanza y que tiene que ver con la reestructuración de las unidades de inteligencia que tenemos en el país. Está absolutamente claro que somos bastante poco competentes en materia de inteligencia. ¿Se comprometería usted ahora como intendente a que los casos que hemos visto, por ejemplo, de personas que mientras se manifestaban pacíficamente reciben un perdigón en el rostro, que pierden un ojo por ello, no se van a repetir con usted, intendente? ¿Se podría comprometer usted a eso? Nosotros vamos a seguir trabajando con las policías este protocolo al cual hacía alusión, que hemos acordado con el Instituto de Derechos Humanos, y de hecho la Unidad de Derechos Humanos de Carabineros ha estado trabajando con el Instituto este protocolo. Hay que seguir profundizando eso y lo vamos a seguir haciendo. Yo no me puedo comprometer por acciones que hacen otros, pero sí me puedo comprometer a formar, educar, insistir en la importancia que tienen los derechos fundamentales de nuestros vecinos respecto del accionar de las policías. Intendente, ¿y usted está de acuerdo en que alguien tiene que responder políticamente? Se lo pregunto directamente por la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Porque usted dice esto se está investigando en la Fiscalía, esto lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero políticamente, ¿es correcto? ¿Está de acuerdo con que alguien tiene que responder también políticamente? Yo creo que los que están acusando no logran todavía ver cuál es la situación real del país. Esta rabia que hemos visto, esta rabia tiene que ver con muchas cosas, pero quizás hay uno que cruza todas estas cosas, que tiene que ver con que el grupo político que dirige el país habla de las cosas que a las personas, a los vecinos no les interesa, y no habla de las cosas que a las personas sí les interesan. ¿Qué persona en la calle, ustedes que están todo el día reportando, le habla de reintegración? ¿Quién le habla a ustedes de acusación constitucional? La gente habla de la micro, la gente habla de los medicamentos, la gente habla de las pensiones. ¿La reintegración es un proyecto del gobierno? Sí, pero no es un tema ciudadano. ¿Se equivocó el gobierno al plantear eso? No, estoy diciendo que en general todos nos hemos equivocado en no hablar de los problemas y de los temas que habla la gente, que hablan mis vecinos. Hablamos de otros temas. Y parte de la rabia tiene que ver con eso, con vivir día a día, tener que pagar deudas, bicicletear y ver para arriba, y resulta que los parlamentarios, el gobierno, habla de cosas que no son lo que a nosotros nos interesa. El sintonizar nosotros con esos vecinos, con esos intereses, creo que es el gran desafío. Y en ese contexto, la acusación constitucional creo que, mire, yo estoy todos los días con vecinos, he sido alcalde por 10 años, nadie nunca me ha hablado de eso. Nadie nunca me ha hablado de eso. Me hablan de otras cosas, que lamentablemente son cosas de las cuales muchas veces no conversamos. Intendente, creo que la gran mayoría coincide luego de estos 15 días en que hay una división entre los políticos y la gente. Usted dice los políticos no hablan de los temas que a la gente le interesan y eso se ha plasmado. Sin embargo, parte de las peticiones que hemos visto en la calle es justamente cobrarle a los que están al mando y pedirles que se hagan cargo. Se piden los cargos incluso hasta del presidente de la República en las manifestaciones. Por eso le pregunto, a lo mejor no usa la palabra acusación constitucional, pero sí hay una demanda importante dentro de las manifestaciones de gente que quiere que los políticos se hagan responsables también de las actuaciones durante estos últimos 15 días. Mire, si el ministro del Interior dice no tengo responsabilidad en los hechos... Bueno, que se investigue, no hay ningún problema. Lo que estoy diciendo es que eso no me parece que sea algo que... Mire, tenemos un país que históricamente ha tenido mayorías silenciosas y minorías vociferantes. No le hagamos caso a los que más gritan, hagámosle caso a la mayoría. Y eso yo veo que se está expresando en cientos de cabildos. Tuvimos ayer 2 en Santiago, 1 en Estación Central. ¿Cómo se van a canalizar los resultados de esos cabildos? Bueno, de eso conversamos el otro día, anteayer, con todos los alcaldes de la región metropolitana y con el ministro del Interior, porque los cabildos ya están en marcha. El gobierno está impulsando un proceso a través del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y para qué? ¿Para qué van a usar esos cabildos si el presidente todavía no se decide a anunciar una reforma a la Constitución? ¿Para qué se va a usar lo que se está conversando? Se va a usar para escuchar y luego para canalizar y
¿Y qué se va a hacer con todo eso? Y tras eso queremos hacer un proceso de consulta pública de manera de priorizar todas esas cosas y poder abordarlas, porque todo entiendo, Macarena, que esto no tiene que ver con 30 pesos, tiene que ver con 30 años que no se arreglan en 30 minutos. Entonces, para eso tenemos que priorizar. ¿En lo personal estaría dispuesto a canalizar todas estas propuestas de la gente en una reforma a la Constitución? Desde luego, no tengo ningún problema. Me parece que no es la varita mágica la reforma de la Constitución. Si hay que impulsarlo, impulsémoslo, no tengo ningún problema en eso. Usted recién decía una frase que no quiero dejar pasar para que la pueda explicar mejor. Usted decía, hay una mayoría silenciosa y una minoría vociferante. Sí. Ese más de 1 millón de personas que se manifestó el viernes antepasado, ¿es parte de esa minoría vociferante o esa mayoría silenciosa? De esa mayoría silenciosa, y de hecho... Es que, no están silenciosos, por eso les digo, están de hecho en la calle. Es que no confundamos, Daniel. Esa manifestación maravillosa de más de 1 millón de personas fue totalmente familiar, en paz, se disolvió cada uno para su casa, en armonía. Eso es muy distinto que los vándalos que queman, que saquean, que roban. Ya, se refiere a eso, a la violencia, cuando habla de una minoría vociferante. A eso me refiero, a los que gritan, muere no sé qué cosa, asaltar a no sé cuánto, saquear. A eso me refiero con minorías vandálicas. Perfecto. O gritonas. Y solo para entender, en esa mayoría silenciosa, hoy día tenemos una encuesta de la Universidad de Chile que dice, por ejemplo, que el 83,9% de las personas está de acuerdo con una nueva constitución y un 75,7% está de acuerdo con que sea a través de una asamblea constituyente entre ellos. ¿Eso es lo que dice la mayoría silenciosa en Chile, nueva constitución? Si usted me pregunta si yo cambiaría la constitución, yo cambiaría la constitución. Me encantaría, por ejemplo, que hubiera gobiernos locales y no municipalidades. Una nueva constitución que sea redactada, por ejemplo, por gente elegida directamente por la gente, una asamblea constituyente. ¿Y que sabe lo que pasa? Que aquí ya tuvimos, se supone, una nueva constitución con el presidente Lagos. Y todos salieron a aplaudir. Popular. No se le preguntó a la gente. Toda la concertación salió a aplaudir. Que por fin habíamos superado la constitución de Pinochet y resulta que al poco rato estamos de nuevo con una nueva constitución. Es que si fue un acuerdo popular entre sectores políticos. No tengo ningún problema en canalizar esta información, estas opiniones de los cabildos y que esto concluya en una reforma constitucional. En lo personal no tengo ningún inconveniente. Me encantaría revisar el régimen político, que hoy día viene el senador Alamán diciéndolo en algunos medios. Me encantaría fortalecer los gobiernos comunales para que tengan músculo y de verdad resuelvan a nivel de los ciudadanos, de los vecinos, los problemas y no que escalen al nivel del ministerio. Me encantaría mucha reforma en la Constitución. Y estoy disponible para eso, Daniel y Macarena. Bueno, justamente vamos a tener al senador Alamán en un ratito más aquí con nosotros, así que le vamos a preguntar también por esta propuesta de cambio del régimen presidencial.